¿Qué tal, queridos hermanos? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos el día de hoy a estas reflexiones diarias de la palabra de Dios, aquí desde la parroquia de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo. Estamos reflexionando el texto. Hoy vamos a reflexionar acerca de la Inmaculada Concepción de María. Solamente mencionaré el evangelio que nos pide la liturgia, que es el evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 26 al 38. Que es la anunciación del ángel a la Virgen, y vamos a hablar un poquito acerca de la Inmaculada. Por eso tengo aquí la computadora, la Biblia, para ir reforzando algunas cosas. Pues vamos a decir en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, en las vísperas del 8 de diciembre, para la fiesta patronal de la Inmaculada, que es una solemnidad, es un dogma mariano, nosotros, ¿qué es la Inmaculada Concepción en la Iglesia, en el dogma? Pues vamos a ver nosotros que el dogma de la Inmaculada Concepción, esto empieza no desde ahorita, sino que es desde los primeros siglos que está este pensamiento de este dogma, pero fue hasta 1854 cuando ya se hace oficial por parte de la Iglesia, pero ya estaba. Por ejemplo, vamos a encontrar que en Oriente los santos padres no plantean la cuestión sobre la Inmaculada Concepción, pero son tales alabanzas a María que sin ninguna duda ellos podrían haberla aceptado. Por ejemplo, tenemos a San Efrén de Siria, el poeta San Efrén, dice: ciertamente tú, refiriéndose a Cristo, y tu madre son los únicos que habéis sido completamente hermosos, pues en ti, Señor, no hay defecto, ni en tu madre mancha alguna. Estamos hablando de San Efrén. Dice: en María no hay ninguna mancha. A partir del siglo VI, el término Inmaculada o Purísima no se refiere ya a la sola virginidad de María en Occidente. Tiene un significado preciso y concreto: la excepción de María del pecado original. Ya en el siglo VI se dice que María está sin ese pecado original, y desde el siglo VII la Iglesia celebra la fiesta de la Inmaculada Concepción, aunque no se hace de manera universal, pero en Occidente ya se hace la fiesta en el siglo VII. Hay una necesidad por parte de la Iglesia de formar un dogma, porque hay algunas controversias. Vamos a encontrar por ahí algunas controversias en la escolástica en el siglo XIII, el siglo XIV. Por ejemplo, algunos decían que no, que María no era inmaculada, otros decían que sí. Y vamos a encontrar algunas escuelas, pero solamente menciono un personaje muy importante, que es Duns Scotus. Duns Scotus dice: Cristo no fuera perfectísimo redentor si por lo menos en un caso no redimiera de la manera más perfecta posible. Ahora bien, ¿es posible prevenir la caída de alguno en el pecado original? Dice: ¿habrá alguno que se le pueda prevenir de ese pecado original? Dice Duns Scotus: si debía hacerlo, en ese caso Dios, si había alguien que tenía que preservar de ese pecado original, dice, si debía hacerlo, en un caso lo hizo con María, lo hizo en su madre. Desde Cristo Redentor perfectísimo, desde el pecado o desde María, Scotus llega siempre a la misma conclusión. Su argumento pasó a la posteridad. ¿Pudo? Es decir, ¿Dios pudo hacer que María fuera inmaculada? Dice, ¿pudo? Sí. ¿Convino? ¿Era conveniente? Sí. Luego entonces Dios lo hizo. Dios hizo que la Virgen fuera inmaculada. Ese pensamiento lo va a tener también Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás dice: si el alma de María no hubiese sido jamás manchada con el pecado original, esto derogaría a la dignidad de Cristo, que está en el ser el Salvador. Y así, bajo la dependencia de Cristo, que no necesitó salvación alguna, fue máxima la pureza de la Virgen. La pureza de la Virgen fue máxima. La Santísima Virgen contrajo ciertamente el pecado original, si bien quedó limpia de él antes de su nacimiento. Dice él: antes de su nacimiento la Virgen quedó limpia del pecado original. Y en otra parte se pregunta, esa fue una pregunta que se hizo, pero luego se vuelve a preguntar: ¿cuándo fue santificada? Y responde: poco después de su concepción. Pero ese es un pensamiento que había. Entonces seguían como las controversias por ahí, Duns Scotus, Santo Tomás y otros pensamientos. Por eso, en 1854, el 8 de diciembre, un día de las vísperas de hoy, en Ineffabilis Deus, el Papa Pío IX pues ya hace la declaración oficial para que no haya ninguna controversia ya en la Iglesia y en los pensadores. Y
Dice, en una solemne ceremonia acompañado de 92 obispos, 54 obispos, dice, en la Ineffabilis Deus, la doctrina que enseña que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original, dice él, en el primer instante de su concepción, cuando fue concebida, en ese momento Dios pudo, sí, convino, sí, luego entonces lo hizo, como decía Don Scott, de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Es revelante y es revelada por Dios, y por lo mismo debe de creerse firme y constantemente por todos los fieles. Entonces, dice él, la bienaventurada Virgen María era conveniente también que fuera preservada desde el instante de su concepción. Y eso es algo hermoso que nosotros celebramos el día de hoy. María en plenitud de gracia desde el primer momento. Representa, por tanto, María el modelo humano de una mujer santa, el modelo humano sin fisuras, sin vacilaciones ante el mal y todo condicionamiento humano. Da la posibilidad de dar una respuesta libre al servicio de un proyecto santo. Por eso, ante la Inmaculada Concepción de la Virgen en el texto de hoy que vamos a meditar en la palabra, dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Por lo cual, hermanos, hoy celebramos pues la Inmaculada Concepción de María. La iglesia está contenta, nuestro seminario diocesano está contento porque hoy celebra su fiesta patronal. ¿Cuántos años uno hay en el seminario y cómo no recordar todos esos momentos de que nosotros preparábamos la fiesta? Algo muy bonito. Pues hoy vamos a pedirle a la Virgen que ruegue por nosotros. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Inmaculada Concepción de María, ruega por nosotros y por nuestro seminario diocesano. Amén. Dios los bendiga a todos y que tengan un excelente día.